Mi marido se colgó del techo de nuestra cocina en Huesca una mañana de otoño, dejando un testamento que me nombraba heredero de todo menos de su dignidad, que ya se la habían robado sus padres años atrás. Yo lo encontré balanceándose como un péndulo roto, con el perro ladrando a sus pies. Y en ese instante supe que el amor que nos unía no era suficiente para salvarlo de la vergüenza que su familia le había clavado en el pecho como un cuchillo oxidado. ¿Y yo? Yo. José Luis. El maricón que se atrevió a casarse con su hijo en una España que aún escupe veneno a los que amamos diferente. Me quedé solo con un cadáver. Un labrador viejo llamado Toro y un secreto que ni siquiera Carlos me confesó antes de apretar la soga. El sol de Aragón entraba a raudales por la ventana empañada, tiñendo de oro falso el suelo de baldosas agrietadas donde yacía el taburete volcado. Toro, nuestro labrador de hocico gris y ojos nublados por los años, gemía junto al cuerpo de Carlos, lamiendo sus botas de trabajo como si pudiera traerlo de vuelta del turno en la fábrica de embutidos. Yo llegué del mercado con una bolsa de chorizo y pan crujiente, pensando en la cena que prepararíamos bajo las estrellas de Huesca. Esas que siempre nos habían parecido cómplices de nuestros besos robados. Pero en lugar de eso, encontré el silencio roto solo por el chirrido de la cuerda contra la viga de roble, y el hedor metálico de la muerte que ya empezaba a filtrarse en el aire. Me arrodillé junto a Toro, enterrando la cara en su pelaje áspero. Y lloré no por el dolor inmediato, ese vendría después, como una resaca brutal, sino por la rabia sorda de saber que esto no era un accidente. Carlos había estado callado las últimas semanas, sus manos temblando al servirse el vino tinto de la tierra, sus ojos evadiendo los míos durante el sexo que ya no era salvaje sino mecánico, como un ritual para conjurar demonios invisibles. Es la familia, José, me dijo una noche, con la voz ronca por el tabaco. Siempre es la familia. Pero no me contó lo que su padre le había espetado en la última visita: eres una vergüenza para los García. Un invertido que arrastra a mi hijo al infierno. Palabras que se clavaron en él como espinas de cardo. Y que yo, en mi estupidez optimista, creí que podíamos arrancar con amor y tiempo. Llamé a la policía desde el teléfono fijo de la pared, la voz quebrada como una rama seca, mientras Toro se acurrucaba a mis pies, su calor el único ancla en ese mar de vacío. Los agentes llegaron rápido, con sus uniformes impecables y miradas de piedad fingida. El tipo de compasión que en Huesca reserva para los viudos de mineros o las madres de hijos pródigos. Me apartaron con gentileza brusca, envolviendo el cuerpo de Carlos en una sábana que olía a lejía institucional. Y me preguntaron si tenía familia cerca. ¿Esposa? ¿Hijos?, inquirieron. Y yo negué con la cabeza, sintiendo el peso de nuestra boda civil en Madrid. Esa ceremonia discreta bajo un cielo plomizo que ni siquiera celebramos con cava porque mejor no tentar a los dioses del pueblo. Toro ladró entonces, un sonido gutural que hizo que uno de los policías se agachara a rascarle las orejas, murmurando: pobre bicho, ha perdido a su amo. La casa en las afueras de Huesca. Esa finca modesta con viñedos marchitos y un corral donde criábamos unas pocas gallinas, se convirtió en un mausoleo improvisado. El notario llegó esa misma tarde. Un hombrecillo con bigote encerado y gafas de montura dorada, portando el testamento que Carlos había redactado en secreto 3 meses atrás. Lo leímos en la sala de estar, con el retrato de nosotros dos en la playa de la Costa Brava colgando torcido sobre la chimenea, como un recordatorio burlón de tiempos mejores. A José Luis, mi compañero de vida, le dejo la casa, las tierras y Toro,
Dictaminó el papel con letra temblorosa. Que cuide de él como yo cuidé de José. Simple. Directo. Sin florituras. Porque Carlos era así, un hombre de campo que amaba con la crudeza de quien ha visto demasiadas tormentas en las sierras. Pero entonces sonó el timbre. Ese zumbido estridente que siempre me ponía los nervios de punta. Y allí estaban ellos, los padres de Carlos. Con mi cuñada María a la zaga. Todos envueltos en abrigos negros como cuervos carroñeros. Don Ramón. El patriarca. Con su bastón de olivo nudoso y la cara surcada de arrugas como surcos en la tierra reseca. Entró sin pedir permiso. Olfateando el aire como si pudiera detectar el pecado en las paredes. «Hijo», gruñó. Ignorándome por completo. «Vamos a arreglar esto». Su mujer, doña Carmen, se santiguó al ver el vacío donde colgaba el cuerpo, murmurando oraciones a la Virgen de Pilar que sonaban a maldiciones veladas. María, con sus labios pintados de rojo sangre y el pelo recogido en un moño severo, fue la única que me miró. Pero su mirada era de lástima calculada. Como si yo fuera un paria que había corrompido a su hermano. Se sentaron alrededor de la mesa de roble, exigiendo ver el testamento. Y el notario, nervioso, se lo extendió con manos temblorosas. Leí en sus ojos el cálculo inmediato: la casa valía lo suficiente para saldar deudas de la granja familiar. Las tierras se podían vender a un promotor de Zaragoza. Y Toro. Toro era solo un detalle. Un capricho que no merecía disputas. Pero don Ramón lo vio diferente. Ese perro es de la familia desde que Carlos era niño. Espetó, golpeando la mesa con el puño. Lo crié yo en el corral de la masía. Le di de comer sobras de cordero. No va a acabar en manos de... ¿De esto? El esto colgaba en el aire como humo de fogata. Denso y asfixiante. Y yo sentí el primer pinchazo en el pecho. No de dolor sino de furia contenida. Doña Carmen intervino entonces. Con voz melosa que escondía veneno: José. Entiéndenos. Carlos estaba confundido. Pobrecito. Tú lo arrastraste a eso. ¿A esa vida? Pero el perro es inocente. Déjanos llevarlo. Por el alma de mi hijo. Sus palabras me golpearon como un latigazo. Recordándome las noches en que Carlos lloraba en mis brazos después de sus llamadas semanales. Contándome cómo su madre le enviaba rosarios bendecidos para curar su aflicción. Yo asentí. Mudo. Porque en Huesca las batallas se ganan con silencio. No con gritos. Y porque aún entonces creía que el duelo era un río que se secaba solo. Toro, ajeno a todo, se tendió a mis pies. Su cabeza pesada sobre mis botas. Como si supiera que era el único testigo fiel de nuestro amor. Aquella noche, después de que se marcharan prometiendo volver con un abogado, me senté en el porche con una botella de tempranillo, mirando las luces parpadeantes de la ciudad a lo lejos. Toro se acurrucó contra mí. Su respiración rítmica el único sonido en la quietud del campo. Le quité el collar por rutina. Ese cuero raído con la placa grabada: Toro, propiedad de C. García. Y mis dedos rozaron algo duro bajo el forro interior. Una costura floja. Un bulto que no recordaba. Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Rasgué el hilo con las uñas. Y cayó en mi palma una llave pequeña. Antigua. Con un número grabado: 47.
¿Qué demonios era esto? Carlos nunca mencionó nada. Ni en susurros de medianoche ni en las cartas que me escribía cuando el trabajo lo llevaba a Pamplona. Era un secreto. Uno que él había cosido en el collar de nuestro perro como un mensaje póstumo. Un último acto de rebeldía contra la familia que lo había roto. No dormí. El amanecer me encontró paseando por el corral. La llave fría en el bolsillo de mi pantalón vaquero. Toro siguiéndome con paso cojo. Como si él también guardara el peso de lo desconocido. Recordé entonces las tardes en que Carlos jugaba con el perro en el jardín. Riendo con esa carcajada ronca que me hacía sentir vivo. Y cómo a veces se detenía. Mirando el horizonte de los Pirineos. Con una tristeza que atribuía al cansancio. Tengo algo para ti. Algún día. Me dijo una vez. Besándome la sien. Pensé que era una promesa de viaje. De escapar a las playas de Valencia donde nos conocimos. No esto, un enigma metálico que olía a hierro y a traición. La familia regresó al mediodía. Esta vez con un letrado de aspecto rapaz. Un tipo de Zaragoza con corbata floja y maletín de piel sintética. Se instalaron en la sala como conquistadores. Desplegando papeles que hablaban de cláusulas ambiguas y derechos hereditarios de sangre. Don Ramón. Con los ojos inyectados en bilis. Señaló a Toro. Que yacía indiferente junto a la chimenea, ese animal es mío por derecho. Carlos no estaba en sus cabales cuando escribió esa basura. María. Sentada con las piernas cruzadas. Añadió con falsa dulzura, José. Sé razonable. No querrás una pelea en los tribunales. Con toda Huesca enterándose de... Bueno. De lo vuestro. El letrado asintió. Garabateando notas. Y yo sentí el nudo en la garganta apretarse. Esa mezcla de humillación y rabia que había aprendido a tragar desde que llegué a este pueblo. Donde los hombres como yo éramos tolerados solo si pagábamos en silencio. Me levanté. Sirviendo café en tazas desportilladas. Mis manos temblando lo justo para que notaran mi fragilidad pero no mi furia. El testamento es claro. Dije. Voz plana como el Ebro en estiaje. Carlos me lo dejó todo. Incluido Toro. Doña Carmen soltó un sollozo teatral. Cubriéndose la boca con un pañuelo bordado, ¡ay! Virgen. Mi niño no querría esto. Tú lo envenenaste con tus ideas modernas. Lo alejaste de Dios y de su sangre. Sus palabras eran dagas. Cada una recordándome las visitas navideñas donde me sentaban al final de la mesa. Como un invitado incómodo. Y las indirectas sobre el encontrar una buena chica, que Carlos ignoraba con sonrisas forzadas. Yo callé. Como siempre. Porque el amor por él era mi armadura. Pero esa armadura se estaba resquebrajando. Dejando al descubierto la carne viva debajo. El letrado propuso un acuerdo, la casa por el perro y una compensación simbólica. ¿Es lo justo? Insistió. Mientras don Ramón asentía con vigor. Su bastón golpeando el suelo como un veredicto. Toro levantó la cabeza entonces. Mirándome con esos ojos ciegos de lealtad. Y algo en mí se rompió. No grité. No los eché a patadas, eso sería demasiado cinematográfico para Huesca. Donde las venganzas se cuecen a fuego lento. En cambio, saqué la llave del bolsillo y la dejé caer sobre la mesa. El tintineo metálico cortando el aire como un disparo. Antes de firmar nada. Dije. Hay algo que Carlos quiso que supierais. Algo que escondió aquí. Se miraron. Confusos.
Y yo sentí un placer amargo al ver el desconcierto en sus rostros curtidos por el sol y el rencor. No les conté todo. No aún. Les dije que la llave abría una caja en el banco de Jaca. A 1 hora de camino por carreteras serpenteantes. Y que dentro había documentos que aclararían el legado real de Carlos. Mentí a medias, no sabía qué contenía. Pero el instinto me gritaba que era un arma. Un escudo contra su codicia. María frunció el ceño. Oliendo la trampa, ¿qué documentos? Carlos no tenía secretos para nosotros. Reí por primera vez en días. Una risa seca como el mistral que azota las sierras, todos los tenemos. María. Especialmente los que os avergonzáis de contar. Don Ramón se irguió. Rojo como un tomate maduro, no nos toques las narices. Maricón. Mañana volvemos con la Guardia Civil si hace falta. Se marcharon furiosos. El polvo del camino alzándose tras su viejo Seat como una nube de ira. Sola con Toro. Conduje esa tarde a Jaca. El perro en el asiento del copiloto. Su cabeza asomando por la ventanilla. Lengua colgando al viento. El banco era un edificio de granito severo. Con rejas que recordaban fortalezas medievales. Y la empleada. Una mujer de 50 con coleta apretada. Me miró con esa curiosidad pueblerina cuando mencioné la caja 47. Era de su esposo. ¿Verdad? Lamento su pérdida. Murmuró. Entregándome la llave con guantes de látex. Dentro. Envuelto en papel de periódico amarillento. Encontré un sobrelacrado con la letra de Carlos, para José. Si algo me pasa. Y junto a él. Un fajo de cartas. Fotos desvaídas y un testamento alternativo. No el que el notario leyó. Sino uno anterior donde Carlos desheredaba a su familia por daños emocionales irreparables. Detallando años de rechazo. Terapias de conversión forzadas en su juventud y un préstamo que él les había dado para salvar la granja. Nunca devuelto. Las cartas eran de él a mí. Escritas durante nuestros primeros años. Confesando el terror de su infancia, como su padre lo ataba al poste del corral por mirar a los chicos del equipo de fútbol. Como su madre lo obligaba a rezar frente a imágenes de santos maricas como San Sebastián. Flechado y semidesnudo. Te amo porque en ti encontré la libertad que me robaron. Escribía en una. La tinta borrosa por lágrimas secas. Lágrimas mías. Ahora. Cayendo sobre el papel como lluvia aragonesa. Toro gimió desde el coche. Y yo supe que este secreto no era solo mío. Era la bomba que Carlos había armado para detonar después de su muerte. Un acto final de justicia en un mundo que lo había juzgado por amar como yo. Regresé a Huesca al anochecer. El sobreapretado contra el pecho. El corazón latiendo con una mezcla de alivio y terror. ¿Confrontarlos? ¿Exponerlo todo en un juicio que mancharía el nombre de los García para siempre? Me senté en la cocina. La misma donde Carlos se colgó. Y serví 2 vasos de vino, uno para mí. Uno para su fantasma. Toro bebió agua de su cuenco. Indiferente. Y por primera vez en días. Lo abracé fuerte. Inhalando su olor a tierra y lealtad. Gracias por guardarlo. Viejo amigo. Susurré. Y en ese momento. El duelo se transformó, ya no era solo pérdida. Sino poder. La confrontación llegó como una tormenta de verano. Repentina y cegadora. Llegaron al amanecer del día siguiente. El letrado a la cabeza con un mandamiento judicial provisional que protegía los bienes familiares. Según rezaba el papel arrugado. Don Ramón irrumpió primero.
Bastón en ristre, entréganos al perro y la llave. O te juro por Dios que te arruino. Doña Carmen sollozaba en el umbral. María filmando todo con su móvil como prueba para las redes de Huesca, donde los chismes viajan más rápido que el viento. Yo estaba preparado, el sobre la mesa. Toro a mi lado. Y una grabadora oculta en el bolsillo. Porque en esta España rural, las palabras solas no bastan, hay que registrarlas como pruebas de un crimen. Sentaros. Dije. Voz firme por primera vez. Señalando las sillas. Dudaron. Pero el letrado los instó. Oliendo la formalidad. Desplegué las cartas una a una. Leyendo en voz alta pasajes que cortaban como vidrio, papá me pegó hasta que sangré por besar a un chico en el río. ¿Y tú? Mamá. Dijiste que era el castigo del Señor. El silencio se espesó. Roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Don Ramón palideció. Su bigote temblando, mentiras. Carlos era débil. Influido por ti. Pero yo continué. Implacable. Detallando el testamento alternativo. El préstamo no devuelto que había salvado su granja de la quiebra en el 2008. Y como Carlos lo había perdonado una y otra vez por amor filial. No por debilidad. María dejó caer el móvil. Sus ojos vidriosos, ¿por qué no nos lo dijo? Éramos su familia. Reí. Amargo, porque vuestra familia lo mató. Gota a gota. Cada desprecio. Cada rezo por su alma. Cada vez que lo llamasteis, enfermo, a sus espaldas. Doña Carmen se derrumbó. Arrodillándose junto a Toro. Que la miró con indiferencia, hijo mío. Perdóname. Pero el perdón no era mío para dar, era de Carlos. Y él lo había negado en cada línea de esas cartas. El letrado balbuceó sobre irrelevancia legal. Pero yo saqué la grabadora. Pulsando play, mi voz. Calmada. Recitando las pruebas. Y la suya. Ahora eterna encinta. Se marcharon derrotados. Don Ramón encorvado como un sauce viejo. Murmurando amenazas que sonaban a ecos vacíos. Esto no acaba aquí. Siseó. Pero en sus ojos vi el terror de la verdad expuesta. De Huesca enterándose de los García no como pilares del pueblo, sino como verdugos de su propio sangre. María se quedó un momento. Tocándome el brazo, lo siento. José. Carlos te amaba de verdad. Asentí. Cerrando la puerta tras ella. Y por primera vez. La casa se sintió mía. No un préstamo temporal de felicidad. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados y mediaciones. Pero el secreto del collar obró su magia, la familia retiró la demanda. Firmando un acuerdo que me dejaba todo. Incluido Toro. A cambio de silencio. Don Ramón sufrió un infarto leve esa semana. Y doña Carmen empezó a asistir a misa diaria. Susurrando plegarias que ahora sonaban a remordimiento genuino. María me envió un ramo de margaritas silvestres. Con una nota, por Toro. Y por Carlos. Yo lo acepté. No por perdón. Sino porque el rencor es un peso que Toro no merecía cargar. La curación llegó despacio. Como el deshielo en los Pirineos. Vendí parte de las tierras a un joven viticultor de Binéfar, que prometió plantar uvas tempranillo en honor a Carlos. Y con el dinero. Reformé la cocina, vigas nuevas. Baldosas blancas. Una ventana más grande para que el sol entrara sin sombras.
Toro y yo caminábamos por los senderos de Huesca al atardecer. Su paso lento sincronizado con el mío. Y en esas horas. Hablaba con Carlos en voz alta: te echo de menos. Cabrón. Pero gracias por el collar. Me salvaste el culo. El perro ladraba. Como aprobando. Y yo reía. Sintiendo el vacío llenarse de recuerdos buenos, nuestras escapadas a las termas de Jarque. Los besos bajo la lluvia en el Festival de Cine de Huesca. Su mano en la mía durante la manifestación del orgullo en Zaragoza. Donde gritamos amor es amor, hasta quedarnos roncos. Una mañana de primavera. Encontré a Toro olfateando el collar. Ahora colgado en un gancho junto a la puerta como un talismán. La llave seguía dentro. Cosida de nuevo por mis manos torpes. Un recordatorio de que los secretos no mueren con nosotros, nos protegen. Incluso del más allá. Llamé a un amigo de Madrid. Un terapeuta que entendía de duelos queer. Y empecé sesiones por Zoom. Desentrañando no solo la pérdida de Carlos, sino la mía propia, el chico de Valencia que llegó a Huesca huyendo de un padre homófobo. Encontrando en Carlos no solo un amante, sino un hogar. ¿Estás vivo, José?, me dijo el terapeuta. Eso es la victoria. Y tenía razón, la vida no era un testamento, sino las páginas que escribimos después. Hoy. Mientras el sol de julio dora los viñedos y Toro duerme a la sombra del olivo. Me pregunto si Carlos planeó todo esto, su salida. El collar. El caos que liberó mi voz. Quizás. O quizás el amor. Ese bastardo impredecible. Simplemente nos empuja al borde para que saltemos. Sea como sea. Aquí estoy. En esta casa de Huesca que huele a tierra y a vino. Con un perro que guarda secretos y un corazón que late por los dos. Y si la familia llama, porque siempre llaman. Tarde o temprano. Les diré, el collar dice que no. Y Carlos. Desde donde esté. Asiente.